iniciar con la exposición de este domingo, les pido de favor si me acompañan a leer el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo número 4, desde el versículo número 23 hasta el verso número 31. Libro de los Hechos, capítulo número 4, desde el verso número 23 hasta el verso número 31. Seamos todos bienvenidos al tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo número 4, vamos a tener la lectura desde el verso número 23 hasta el verso número 31. El título de la exposición de este domingo es una invitación. Es una invitación a no faltar a esta reunión. No faltes a esta reunión. Ese es el título de la exposición de la palabra de Dios. No faltes a esta reunión. O también pudiéramos ponerle la importancia de las reuniones públicas de oración. También pudiéramos llamarle la importancia de las reuniones públicas de la oración. El único objetivo que nosotros tenemos en esta mañana es que nosotros podamos recordar, que nosotros podamos conocer la importancia de las reuniones públicas de oración. Así que ese es el título de la exposición. Es una muy buena invitación, es una gran invitación. No faltes a las reuniones públicas de oración. Libro de los Hechos, capítulo número 4, verso número 23, dice así su palabra: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31, vemos una respuesta a esta gran petición. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La importancia de las reuniones públicas de oración. Padre, te damos gracias por su palabra que vamos a estar exponiendo. Pedimos que nos des oídos, ojos, para poder ver tus maravillas que leemos en tu palabra. Gracias por este tiempo en que somos alimentados, exhortados y animados por medio de tu palabra.
te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el libro de los Hechos, mayormente en el libro de los Hechos y también en la carta de los Corintios, podemos observar dos tipos de reuniones públicas donde se reúnen los cristianos. Si usted lee con atención la carta o las dos cartas que Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, usted va a poder observar y va a poder sacar principios cuando los cristianos se reunían en el pasado con propósitos que tienen que ver con darle la gloria y la alabanza a Dios. En el libro de los Hechos también encontramos convocaciones santas, encontramos reuniones donde los creyentes se reúnen con los mismos propósitos. En la palabra de Dios encontramos dos tipos de reuniones. Las reuniones que tenían mucho que ver con la enseñanza, con el partimiento del pan, con los bautismos, y regularmente eran dirigidas por los apóstoles, eran dirigidas por los profetas y eran dirigidas también por los pastores. La segunda reunión era un poco diferente, era menos formal, y estamos hablando de las reuniones de oración que regularmente eran convocadas cuando la iglesia tenía alguna necesidad o cuando la iglesia estaba padeciendo algún tipo de persecución. Las dos reuniones que vemos en el libro de los Hechos, que vemos en la carta a los Corintios, hermanos, tienen un atractivo, tienen un grado de atracción para todo el verdadero cristiano. Las reuniones públicas se les ha llamado como medios de gracia por las cuales Dios sigue comunicando de su gracia a su iglesia. Se nos dice que las reuniones públicas no deben de ser despreciadas por lo que sucede en las reuniones públicas. Las reuniones públicas son atractivas para nosotros como cristianos. La pregunta que debemos de hacernos es si nosotros podemos distinguir o si nosotros tenemos en nuestras almas esa atracción santa que tienen las reuniones públicas. ¿Qué sucede en las reuniones de los domingos? ¿Qué sucede en las reuniones de oración? ¿Por qué somos nosotros como cristianos llamados a reunirnos, llamados a no descuidar estas convocaciones públicas que nos hace la palabra de Dios? Vemos nosotros atracciones santas, vemos riquezas en esas reuniones públicas. Las reuniones públicas tienen un grado de atracción. Por ejemplo, en las reuniones públicas de los domingos, somos atraídos por la palabra de Dios. ¿Hay algo mejor que no sea la palabra de Dios? ¿O será que se pueden hacer atractivas las reuniones públicas si en ocasiones hubiera rifas? ¿O si tuviéramos un coro de 100 personas? Las reuniones públicas para nosotros como cristianos son importantes, son atractivas,
porque somos alimentados por la palabra de Dios, porque tenemos la oportunidad como cuerpo de alabar el nombre de Dios, porque nosotros somos exhortados por medio de la palabra, somos nutridos por medio de la palabra. Así que una de las grandes o de las mayores motivaciones por el cual nosotros nos reunimos no solamente es para recordarnos unos a otros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino por lo que sucede en las reuniones. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo número 7, se nos recuerda que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuál era lo atractivo de esa reunión del primer día de la semana? Lo atractivo era la enseñanza de la palabra de Dios. Es lo que hace atractivo estas reuniones, porque nos reunimos como un solo cuerpo, no solamente para alabar el nombre de Dios, sino para ser nutridos de la palabra de Dios. Primera de Corintios 11, verso 17, se nos enseña que la iglesia se reunía el primer día de la semana para partir el pan, se reunía para las enseñanzas, se reunía para las alabanzas. Primera de Corintios 14, se nos enseña cómo debían de ser reguladas estas reuniones el primer día de la semana. Hágase todo decentemente y en orden para la edificación de los santos. Son importantes las reuniones públicas, por supuesto, son medios de gracia que Dios nos ha dado para nuestro beneficio. Encontramos otro tipo de reuniones menos formales y son las reuniones de oración. Por ejemplo, en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muy pocos días antes del Pentecostés. En Hechos, capítulo número 12, verso número 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En Hechos, capítulo número 4, verso número 24, hay una convocación a una reunión de oración y es lo que nosotros vamos a estar exponiendo. Por eso el título es: no faltes a las reuniones de oración. Hoy vamos nosotros a aprender o vamos nosotros a recordar lo que implica una reunión de oración, lo que sucede en estas reuniones cuando la iglesia se reúne con un solo propósito: orar a Dios. En la palabra de Dios, hermanos, regularmente encontramos que las reuniones de oraciones en verdad eran reuniones de oraciones. Usted lea en su casa la palabra de Dios y cuando usted encuentre que la iglesia de Jerusalén, la iglesia de los Hechos se reunía para orar. No había tiempos de alabanza, no había tiempos de enseñanza, no había tiempos de predicación, y no estamos diciendo que sea algo malo que en las reuniones de oración haya estos elementos. Pero regularmente las reuniones de oración pueden ser que duren 1 hora. Y en algunas ocasiones, en estas reuniones, lo que menos se hace es orar. Hoy vamos nosotros a ver principios
que rigen una reunión de oración. ¿Qué es lo que hace atractiva las reuniones de oraciones? Si a nosotros nos preguntaran, ¿es importante la oración? Yo creo que todo cristiano diría, por supuesto, es importante la oración. ¿Son importantes las oraciones privadas? Cualquiera de nosotros diría, por supuesto, son demasiado importantes. ¿Son importantes las reuniones de oración? Todos diríamos, por supuesto, son demasiado importantes las reuniones de oración. Pudiéramos nosotros hacernos la pregunta, en general, ¿por qué las reuniones de oración en ocasiones en las iglesias, en las congregaciones, son las menos concurridas? ¿Por qué las reuniones de oración en ocasiones en algunas iglesias son las menos atendidas, son las menos concurridas? No quiere decir que nosotros como verdaderos cristianos estemos despreciando tal vez las reuniones de oración. Pudiera ser que no tengamos un entendimiento un poco más profundo de lo que sucede en una reunión de oración, y porque el mandamiento que vemos no solamente en los evangelios, sino el ejemplo de la iglesia en Jerusalén, de que ellos tenían como algo sumamente importante las reuniones de oración. ¿Qué es lo que sucede cuando la iglesia se reúne para orar? Pudiera ser, hermanos, que nosotros dejemos o hayamos dejado de meditar en estas verdades. ¿Qué sucede en una reunión de oración? Antes de entrar al pasaje que vamos a estar exponiendo en Hechos 4, verso número 23, vamos a ver un principio como introducción que nos va a hacer a nosotros ver atractiva la reunión de oración. Les invito a leer, por favor, o a buscar Mateo capítulo número 18, verso 19 al verso número 20. ¿Qué es lo que hace que las reuniones de oración sean importantes para la vida de una iglesia local? ¿Qué es lo que hace atractiva las reuniones de oraciones? ¿Qué es lo que hace valioso las reuniones de oración? Vamos a ver un principio que nos va a ayudar a entender el pasaje de Hechos 4, desde el verso número 23 hasta el verso número 31. Recuerde que el objetivo es que nosotros podamos conocer la importancia que tienen estas reuniones que se les llama reuniones de oración. Vean ahí en sus Biblias este principio. El contexto es poder resolver, poder ayudar cuando existan problemas dentro del cuerpo de Cristo, y es lo que comúnmente nosotros lo llamamos como la disciplina en la iglesia. ¿Cómo debemos nosotros tratar la disciplina en la iglesia? Pero también encontramos aquí principios que podemos nosotros aplicarlos a esta verdad cuando la iglesia se reúne. Dice Mateo capítulo número 18, verso 19 al 20, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo, y aquí subraye esta palabra, de acuerdo. Otra vez, dice el Señor Jesús, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, y hago un paréntesis, que se conforme a la voluntad de Dios. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho, ¿por quién?
por mi Padre que está gobernando en los cielos, en la tierra y en todas partes. Principios. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo como iglesia en cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre. Dice el verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados, en el nombre de quien nos congregamos cuando la iglesia se reúne. Porque las reuniones son importantes, ya sea las reuniones de los domingos o las reuniones de oración. Porque es importante, porque vemos promesa, vemos principios. Si 2 o 3 de los que forman parte de la iglesia local se ponen de acuerdo, se reúnen en el nombre de Jesús, les será hecho por mi Padre. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo que hace atractivo las reuniones como iglesia. Lo que hace atractivo las reuniones de oración, hermanos amados, es que el Señor Jesucristo prometió estar en medio de ellos de forma especial. Si tan solamente nosotros pudiéramos tener un poco mayor de conocimiento o de amplitud de lo que significa que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros, en medio de ellos, en esas reuniones públicas de oración, la iglesia mirara con mayor atracción las reuniones públicas. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta palabra es importante. Si 2 se pusieran de acuerdo. ¿Qué significa esta palabra? Si 2 se pusieran de acuerdo. Esta palabra, hermanos, si la pudiéramos traducir, significa lo que nosotros conocemos como la palabra sinfonía. La palabra sinfonía o armonía es lo que nosotros conocemos cuando las orquestas tocan al unísono. Nosotros vemos en internet, vemos grandes orquestas. Pudieran ser 30 violines, por ejemplo, y todos parecieran o todos suenan en armonía. Todos se escucha al unísono. En otras palabras, todos se ponen de acuerdo para tocar nota por nota lo que se les ha dicho. ¿Qué sucede en una reunión? En una reunión de oración, la iglesia, 2 o 3, se ponen como si fueran una sinfonía, se ponen de acuerdo con un solo propósito: pedir, rogar al Padre por medio del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué sucede en una reunión de oración? El cuerpo actúa como un solo cuerpo, como un solo hombre, como un solo pueblo, y expresa sus necesidades a Dios. Y Dios, o el Señor Jesucristo, ha prometido estar en medio de los que se ponen de acuerdo. Dios quiere que la iglesia viva y actúe y camine en este mundo en armonía, al unísono, como si fuera una sinfonía. Es la voluntad de Dios que la iglesia ore juntos, porque cuando juntos oramos, nos recordamos unos a otros que somos parte de un solo cuerpo, cuyo cabeza es el Señor Jesucristo. Lo que sucede en una reunión de oración es que hay una promesa.
Por más pequeño que sea el grupo de creyentes, si logran ponerse de acuerdo sobre cualquier asunto, el Señor Jesucristo ha prometido estar en medio de ellos y serán escuchados por el Padre. Díganme si hay algo mayor para que las reuniones de oración sean atractivas. ¿Quién es mayor que la promesa? ¿Quién es mayor que la realidad? No hay nada incomparable que pueda movernos a no ser el Señor Jesucristo. Vamos a dividir esta exposición después de haber puesto el fundamento. Vamos a ver un ejemplo de este fundamento aplicado en la vida de la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo número 4. Vemos nosotros, hermanos, el propósito de la reunión. Vemos el contenido de la oración y vemos la respuesta a la oración. El propósito por el cual se reúne la iglesia. El propósito era la oración, orar. Vamos a ver el contenido de la oración y vamos a ver que ellos reciben respuesta. El propósito, pues, verso número 23 del capítulo número 4. ¿Cuál fue el propósito de la reunión? Orar juntos como un solo cuerpo, orar juntos como iglesia, orar juntos como rebaño, orar juntos. Juntos es la palabra clave, orar juntos. Por supuesto que no había celulares en aquella época, pero las noticias también corrían como pólvora. Pedro y Juan habían sido encarcelados por causa del Evangelio. Yo creo, y esa es mi humilde opinión, yo creo que la noticia se desparramó a toda la iglesia en Jerusalén. Y yo creo, como nosotros también lo haríamos, que si alguno de nosotros cayera en prisión por causa del Evangelio, en nuestras oraciones personales estuviéramos pidiendo por ellos. Pero algo vemos en el libro de los Hechos, si pudiéramos ver nosotros este patrón, Pedro y Juan están en prisión. Y toda la iglesia que está en casa está pidiendo por ellos. Pero cuando Pedro y Juan son liberados, los apóstoles convocan a la iglesia con un propósito: orar juntos. Pedro y Juan saben que la iglesia está orando en su casa. Pedro y Juan saben que la iglesia tiene una vida de oración personal, pero también Pedro y Juan quieren enseñarnos, o la palabra de Dios quiere enseñarnos principios de lo valioso que es orar juntos. Dice el verso número 23, y puestos en libertad, y esto también es importante, vinieron los dos apóstoles, vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Pedro y Juan, puestos en libertad, vienen a los suyos y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos le habían dicho. ¿Qué les habían dicho las autoridades judías a Pedro y a Juan? Usted conoce la historia. Dejen de hablar, dejen de predicar, ya no mencionen el nombre de Jesús. Esa era la advertencia y esa era la amenaza. Dejen de hablar en el nombre de Jesús. Dejen de hablar.
¿Quiénes eran los suyos? Los apóstoles van a los suyos. No era una reunión de élite, no era una reunión de... Los apóstoles no convocaron a los demás apóstoles solamente. Los apóstoles no convocaron a los líderes, no convocaron a los diáconos, no convocaron a los profetas. Los apóstoles convocaron a su cuerpo, convocaron a la iglesia de Jesucristo. Porque también los apóstoles forman parte del cuerpo de creyentes de la iglesia universal. Y eso nos va a enseñar un buen principio. No podría, hermanos, tratarse de toda la iglesia de Jerusalén porque eran más de 5,000 almas. Imposible que se pudieran reunir en una sola casa. No, la iglesia de Jerusalén tenía por costumbre reunirse habitualmente para orar los unos por los otros. Así que para Pedro y para Juan no fue algo inédito en reunirlos. Puede ser, y esta es mi humilde opinión, segunda vez que doy mi opinión, no debería dar tanto mi opinión. Pudiera ser, hermanos, que los apóstoles Pedro y Juan acostumbraban a ir a cierta casa, habitualmente a las reuniones de oración. Y Pedro y Juan van a los suyos. En Hechos capítulo 3 vemos a Pedro y a Juan sanando milagrosamente a un cojo. Ese milagro asombró a todo el pueblo. Y el apóstol aprovecha la ocasión para predicar el evangelio. Más de 5,000 hombres dice que fueron alcanzados por la predicación del evangelio. Hechos capítulo número 3, versículo número 13 al 20. Pero también vemos que el fruto de la predicación causó un celo en las autoridades judías. Hechos capítulo 4, los primeros versos. Por causa de la predicación del evangelio, los apóstoles Pedro y Juan son encarcelados, llevados ante un concilio y son llamados a dejar de mencionar el nombre de Jesucristo. Por eso Pedro dice, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra en que podamos ser salvos, Jesucristo. La iglesia estaba atravesando persecución. La iglesia estaba recibiendo amenazas. Y por eso la iglesia se junta. Cuando amenazaron a Pedro y a Juan, amenazaron a todo el cuerpo de Cristo. Cuando amenazaron a los apóstoles, amenazaron a todo el rebaño, a todo el cuerpo. La iglesia se reunía, la iglesia de Jerusalén se reunía regularmente a la oración y mayormente cuando había necesidades en la iglesia. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Principios, hermanos, principios. ¿Por qué es importante las reuniones de oración? Principios. Podemos aprender, hermanos, que como miembros de un solo cuerpo, si alguno sufre, todo el cuerpo sufre. Si alguno padece necesidad, si alguno padece persecución, toda la iglesia sufre. Por causa de ser como un cuerpo. La iglesia
como un cuerpo, tiene que estar informada de lo que le sucede a sus miembros. Pedro y Juan, siendo apóstoles, recibieron las amenazas. Ellos no se quedaron con las amenazas en sí, o ellos no cargaron solos las amenazas. Ellos van, como son parte del cuerpo, van y presentan la necesidad a su iglesia, a su cuerpo. Aplicación de esta parte, hermanos. El hecho de que nosotros nos reunamos como iglesia y presentemos nuestras peticiones y presentemos nuestras necesidades no es un sinónimo de debilidad entre nosotros, sino más bien es un reconocimiento de que somos parte de un solo cuerpo, llamada iglesia local. Porque somos llamados a llevar entre nosotros las cargas y todas nuestras necesidades. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en las reuniones públicas cuando son escuchadas nuestras necesidades? Verso número 24, y ellos, o sea, esa parte de la iglesia que estaba reunida, y ellos, habiendo oído el informe de las amenazas, alzaron unánimes la voz a Dios. Las amenazas que recibió la iglesia, lejos de dispersarlos, los unió más. La palabra alzaron unánimes la voz son importantes porque significan que ellos alzaron la voz como una sola mente, como un solo cuerpo, como una sola unidad. Y ellos recordaron lo poderoso que son las reuniones de oración. Y ellos, verso 24, y ellos habiendo oído la necesidad, y ellos habiendo oído que iba a iniciar una persecución por parte de las autoridades y después por parte de los romanos, y ellos alzaron unánimes la voz a Dios como un solo cuerpo, se pusieron al unísono como si fueran una sola sinfonía. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz. Y esto también es importante, voz, la voz, porque significa que ellos lo expresaron por medio de palabras. No fue una oración en secreto, fue una oración por medio de palabras. Verso número 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Principios. ¿Cuál sería, hermanos, la aplicación para nosotros? El próximo domingo continuaremos con la segunda parte de no faltes a este tipo de reuniones. ¿Cuál sería, hermanos, la aplicación? ¿Cómo nosotros podemos imitar el testimonio de Pedro y de Juan
y de ese grupo de creyentes que se reúne para orar. Principios y aplicaciones. Aplicación, hermanos. Como parte de la iglesia local, usted y yo somos llamados a no llevar nuestras necesidades de forma individual. Si usted se cree demasiado fuerte, si usted pretende ser demasiado valiente, pida perdón a Dios porque está actuando en contra de la voluntad de Dios. Si usted es parte de la iglesia de Jesucristo, usted no es llamado a llevar sola sus cargas, solo sus necesidades. Usted forma parte de un cuerpo cuyo cabeza es Jesucristo. Y cuando alguien del cuerpo tiene una necesidad, toda la iglesia debe sentir la necesidad. Cuando a alguien del cuerpo le va bien, toda la iglesia se goza. Cuando a alguien del cuerpo sufre, toda la iglesia deberíamos de sufrir. Se nos olvida que estamos unidos por la sangre de Jesucristo. Principios. Cuando usted viene a una reunión de oración, nosotros venimos a exponer necesidades puntuales ante los cielos. No venimos a ver ¿qué se nos va a ocurrir? Venimos porque hay necesidad dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro cuerpo. ¿Cuándo van a terminar las reuniones públicas de oración? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a terminar? Cuando estemos en la gloria al lado de Jesucristo. Mientras tanto, la iglesia va a padecer persecución, nosotros vamos a padecer necesidades. Tenemos nosotros que aprovechar las reuniones públicas porque cuando nos reunimos nos recordamos que no estamos solos, que somos parte de un cuerpo que depende de la cabeza, quien es Jesucristo. No atraviese sus necesidades solo, porque eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Pedro y Juan, siendo lo que fueron apóstoles, ellos son puestos en libertad y vienen a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Dejen de hablar en el nombre de Jesús, dejen de predicar el nombre de Jesús. Y tanto los apóstoles como la iglesia tenían en mente, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Principios. La reunión de oración es atractiva porque el Señor Jesucristo prometió estar de forma especial en medio de ellos. Las reuniones de oración son atractivas porque donde 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús se ponen de acuerdo sobre alguna situación que va conforme a la voluntad de Dios, la promesa es, habrá respuesta. Por eso, las reuniones de oración son sumamente atractivas. No debieran de ser una imposición. No debieran de ser una carga. Es verdad, nuestra carne se opone a todo lo que tenga que ver con lo espiritual, con lo eterno. Eso es una gran realidad. Pero algo sucede cuando salimos de una reunión de oración. Salimos recordando la promesa de que somos escuchados no por nuestras propias justicias, sino porque tenemos en los cielos a nuestro gran sumo sacerdote
que intercede por nosotros. Así que no despreciemos las reuniones de oración. Así seamos 10, 2 o 20, son demasiado valiosas, demasiado valiosas. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te agradecemos por estos principios que nos recuerdan la importancia que tienen las reuniones públicas de oración. Damos gracias por la iglesia de Jerusalén, que es un gran testimonio para nosotros, un gran ejemplo. Damos gracias porque nuestros hermanos nos han dado ejemplo. Ellos se reunían para orar juntos como un solo cuerpo, para pedir en el nombre de Jesús por las necesidades que la iglesia estaba atravesando. Pedimos perdón, Señor, porque se nos olvidan estos grandes principios. Ayúdanos a nosotros a no llevar nuestras cargas solos. Ayúdanos a recordar que tenemos un cuerpo y que juntos podemos nosotros expresar nuestras peticiones o nuestras necesidades. Ayúdanos a ver que ese es el método que usted estableció. Y es voluntad de usted que la iglesia se reúna para orar. Te agradecemos por todo lo que nos has enseñado este día. En Cristo Jesús. Amén.